es lo raro, no me aparece la alerta. No sé No sé por dónde se está uniendo ella. Que aquí no me aparece. Aparece ahora Eduardo Pedrosa. Pero, Buenas tardes, profe, presente. buenas tardes, jovencito. Bueno, aquí aparece otro Justin manifestando excusa. Justin Atención en el WhatsApp personal. Bueno, Sandri Bermúdez no la veo por aquí que me diga algo, ni en el personal. Seguramente se está yendo por otro lado o hay conectividad un poquito deficiente. Bueno, vamos a poner en manos del Señor este día y damos inicio. Bueno, vamos a hacer como una visión general para recordar cosas. Vamos a ver si hacemos la presentación. Bueno, vamos a presentar. Profe, ya terminó de llamar el lista. ¿Ya terminó de qué? De hacer la lista. Sí. Llegué tarde entonces. ¿Cuál es su apellido? Pedrosa. Vamos a ver una cosa aquí. Mientras este responde. Pedrosa. Profe, a Sandri que no la ha dejado ingresar. Ella no está haciendo, ella está en otro lado. Debe ser algo que está haciendo ella que no llega acá. Porque a mí no me llegan las alertas de ella. Bueno. Listo, vamos a mirar un gráfico de polinomios pares e impares. División sintética de polinomios incompletos. Aplicación de la división sintética en la búsqueda de raíces de una ecuación. Determinación de raíces múltiples. Interpretación de la tabla de datos. Determinación de raíces nulas. Determinación de posibles factores o raíces de una ecuación. Bueno, hasta acá no pienso llegar a esta regla de Descartes, no. Eso dejaríamos para la próxima. Más llegamos hasta determinación de posibles factores o raíces de una ecuación.
para que sea la parte completa, la regla de Descartes, determinación de raíces de polinomios de grado mayor a 2, tareas y compromisos. Bueno, esto fue lo que vimos la vez pasada, haciendo como una visión rápida. Las raíces de una ecuación polinómica son se puede decir, son los puntos donde la función polinómica en su gráfico corta el eje de las X. Entonces, una función polinómica tiene un gráfico, ¿verdad? Para yo hallar las raíces de una función polinómica, la convierto en una ecuación polinómica, o sea, la igualamos a 0. Entonces ahí sí se llamaría una ecuación polinómica, ¿verdad? Los polinomios tienen diferentes grados. El grado está relacionado con el mayor exponente de los términos que contengan. Entonces, las funciones polinómicas, que es una familia bastante grande, tiene diferentes gráficas, ¿verdad? Entonces, los polinomios pueden ser pares o impares. Eso sería la agrupación más general que hay. Cada uno tiene una gráfica característica, los pares y los impares. Tiene una que los identifica. Independiente del número del grado, pero dice, esta es una gráfica de un polinomio impar y esta es la gráfica típica de un polinomio par. Vamos a aprender a diferenciarlo visualmente. Pero ya como volvemos y repetimos, las raíces son los valores donde la gráfica de la función polinómica corta el eje de las X. Entonces, pero aclaramos la vez pasada que las raíces, cuando son raíces que pertenecen al conjunto de los números reales, esas raíces se visualizan cuando el gráfico corta el eje de las X. Cuando corta el eje de las X, se visualizan las raíces reales que posee. Pero también hay funciones que tienen raíces que no pertenecen al conjunto de los números reales y se llaman las raíces complejas. Estas complejas no se pueden visualizar por el corte del eje de las X. En el gráfico que está en el extremo izquierdo de su pantalla ven una función que hace 3 cortes. ¿Qué podemos decir? Primero que ese es el perfil típico de un polinomio impar, ¿verdad? Me está mostrando 3 cortes con base en lo que acabo de decir. Este puede ser un polinomio mínimo de tercer grado, porque ahí vemos los 3 cortes. Pero podría ser, con lo que acabo de decir, que las complejas no cortan el eje de las X. Entonces podría ser de quinto grado, porque entre otras cosas los polinomios complejos vienen de a 2, no viene uno solo. Nunca va a haber, no, tiene una sola raíz compleja, no, tienen 2, o tiene 4, o tiene 6, o tiene 8, y así sucesivamente. Entonces esto es un dato que deben anotar, que no está ahí en la explicación. Las raíces complejas vienen de a parejas. Entonces, si veo 3 cortes y se tiene 3 raíces reales y probablemente tenga 2 raíces complejas, lo que la haría de grado quinto. O usted dice, o puede tener 4 raíces complejas, lo que la haría que sea de grado séptimo. Y así sucesivamente. Entonces, lo más seguro que podamos decir es que esta es la gráfica de un polinomio impar de al menos grado 3. Al menos grado 3. Sería lo más seguro que podemos decir. Porque ya cuántas raíces complejas lo dejamos ahí al prueba y error, ¿verdad? Porque no tenemos certeza cuántas complejas va a tener. Si tiene 2, o tiene 4, o tiene 6, ¿verdad? Concretamente, ¿qué representan las raíces de una función? Son aquellos valores que cuando los sustituimos en la variable independiente, o sea X, la operación da como resultado un 0. Esos valores numéricos, sea en el campo de los números reales o sea en el campo de los números complejos, al ser sustituidos en el polinomio da 0, son los que se reconocen como las raíces. Los que no den 0 no son las raíces de ese polinomio. Entonces ahí ven ustedes la señalización, gráficamente donde están las raíces, en 0, en -1 y 2. Porque tenemos la fortuna que pasan por números enteros.
El problema se convierte es cuando no pasan las raíces por números enteros, sino por números racionales o irracionales. Los números racionales que no son enteros son los que llamamos fraccionarios, ¿verdad? Entonces, ahí son, para leerlos con la exactitud que requiere es complicado. Tú puedes decir que es 1,2, pero resulta que no es 1,2, es 1,25. Ese 5 que te está faltando, que uno no es capaz de leerlo en el papel milimetrado, le da inexactitud. Pues no te va a dar 0 si tú reemplazas 1,2, cuando el valor exacto es 1,25. Y tú reemplazas 1,2, pues no te va a dar 0, pero te va a dar cerca de 0. Dice, profesor, me está dando 0,3. Quiere decir, está cerca. Ya. Que después es la capacidad de apreciación visual que no llega a que nosotros digamos, no, eso es 1,25. Y mucho menos decir que es 1,252. Peor todavía, ¿cómo vamos a leer eso? ¿Verdad? Bueno, ese es el concepto de raíz. Gráficamente, donde corta el eje de las X, que tengo que saberlo leer bien, y matemáticamente el valor que yo supongo que es la raíz, al sustituirlo en la expresión o en la función molinómica, me tiene que dar esa operación matemática, me tiene que dar 0, como lo ven en el recuadro izquierdo. Una función donde digo, x igual menos 3 es una raíz. Entonces, ¿cómo pruebo esa aseveración? Entonces, donde está x, reemplazo el menos 3, como ustedes están viendo. Se realizan las operaciones matemáticas y me dio 0. Si te dio 0 es correcto, es una de las raíces. Otro detallito es que el grado de un polinomio te indica las raíces que posee. Si es un polinomio de grado 2, que son los que vamos a trabajar de 2 hacia arriba, pues tiene 2 raíces. Apenas has hallado una. Eso es lo que vimos en la clase anterior. Aquí están los diferentes métodos. Entonces pasamos por el método gráfico, ¿verdad? Que es, yo le dije, tiene una facilidad cuando las raíces pertenecen al conjunto de los números reales y concretamente al conjunto de los números enteros. Eso de leerlo es fácil. La dificultad es cuando la raíz, a pesar de pertenecer al conjunto de los números reales, pertenece al conjunto de los números racionales. Los racionales incluyen ¿qué? Los fraccionarios, ¿verdad? Y la otra es cuando las raíces son irracionales. Es un conjunto opuesto a los racionales, que son aquellos que provienen del cálculo de una raíz inexacta, raíz cuadrada de 3. Entonces, esos dos valores, los fraccionarios y los irracionales, no son fáciles de leer de un gráfico hecho a mano, principalmente en papel milimetrado, ¿verdad? Entonces ahí está esa limitación. Que hay unos software que usted puede instalar en su portátil, también lo puede instalar en su celular, en la tablet, que te ayudan a leer la raíz. Bueno, ya eso es otra cosa, ya tenemos una ayuda tecnológica, donde el método gráfico se me hace fácil, determino las raíces, pero eso le va a servir como comprobación, porque aquí lo que vamos a hacer es el procedimiento manual de hallar las raíces, ¿ok? Simplemente si tú metes la función, te muestra las raíces, listo, ya sabes cuáles son, bueno, hállamelas matemáticamente. Ya las tienes, ¿quiénes son? Hállalas matemáticamente. Muéstrame que las puedes hallar matemáticamente. Que no me las vas a mencionar porque la viste, la leíste de un graficador que te las leyó. Desarróllelas, ¿verdad? Con todos los pasos asumiendo que usted no las conoce. ¿Ya? Sino que cuando tú las calcules dice, listo, coincidimos, y la hice bien, tengo una buena nota. Entonces, entre los métodos matemáticos, yo les comentaba que estaba el caso de la factorización, es una herramienta que nos puede servir. La división sintética es una herramienta poderosa. La división de polinomios es tediosita, la recordamos el día anterior. El teorema de residuo, también uno lo utiliza para hallar una tabla de valores X versus Y, para ubicar puntos y luego para ubicar esos puntos en el plano cartesiano para luego trazar un gráfico. Eso es lo que ustedes han hecho la mayoría de las veces, han aplicado el teorema del residuo cuando hacen una tabla de valores. Y fórmula general de la ecuación cuadrática, la reina de esta unidad es una de esas herramientas, porque esta permite hallar tanto las raíces enteras, las fraccionarias, las irracionales y las complejas, te las da todas. La factorización no te sirve para raíces complejas, ¿verdad? No es que no se pueda, sí se puede, pero no es fácil, es complicado, es complejo, ¿verdad? En esa parte. Y están los métodos numéricos, que son los que veremos al final de cuando ya estemos terminando la unidad, que son para establecer una raíz
básicamente que no sea entero, con grados de aproximación en décimas, centésimas o milésimas. Uno programa el cálculo. Yo quiero las raíces con una precisión de 3 centésimas. Entonces tiene que hacer varios cálculos. Hace un cálculo 1, con el cálculo 1 te sirve de insumo para un cálculo 2, y con el cálculo 2 te sirve de insumo para el cálculo 3, y ya me tienes la respuesta. Entonces está el método de Horner y el método de interpolación lineal. Veremos el de interpolación lineal, si el tiempo da, veremos también el método de Horner. Ambos son susceptibles de ser sujetos de programación, de generar un software para que haga eso por ti. Cuando ya usted domina la parte matemática hecha a mano, usted dice, bueno, esto lo puedo hacer en un software, y lo desarrollamos. Esa va a ser otra de las tareas, aparte de otra que está pendiente por ahí. Entonces, la naturaleza de las raíces, ese es lo otro. La naturaleza de las raíces son que pueden ser raíces enteras, o sea, números enteros positivos o negativos, o el cero, aunque el cero le llaman raíz nula, la consideran aparte y dicen raíz nula, le dan otra categoría, pero el cero es un número entero también. Están las raíces que son racionales, pertenecientes a los fraccionarios, porque los enteros también pertenecen a los racionales. Entonces, los racionales enteros, raíces racionales fraccionarias, raíces racionales nulas, y están las raíces irracionales. Y por último, aquellos números que se salen, que no son números reales, que son los números o raíces complejas. Son la tipología de raíces que vamos a vernos, a enfrentarnos. Entonces aquí les mostraba un polinomio genérico, este que está en la parte superior, un polinomio entero genérico, ¿verdad? Que está ordenado, si ustedes pueden ver, de mayor a menor. Siempre el primero es el término de mayor grado, y uno va colocando de manera sucesiva los términos de grado inferior a este, hasta llegar al último término, que en la mayoría de los casos es el término que se llama término independiente, ¿verdad? Que es el que está al final. Habrá polinomios que no tienen término independiente. Cuando un polinomio no tiene término independiente es porque tiene raíces nulas. Entonces es una ventaja. Ya del número de raíces que tienes que hallar, ya tú dices, ya tiene una raíz nula, bueno, ya tienes una menos, ya hallaste una de las 3, o hallaste una de las 4 que tenías que hallar. Entonces las raíces nulas son fáciles de hallar. Son las más fáciles, porque apenas te ponen el ejercicio, usted no ve listo, ya tiene una raíz nula. Y puede tener varias raíces nulas. Es lo que se llaman raíces múltiples, que también lo vamos a mirar. Cómo se hace un ejercicio desde un punto de vista gráfico, obviamente tiene raíces múltiples, ¿verdad? Las raíces nulas son un caso de raíces múltiples. Entonces, aquí en un polinomio como el que está genérico en la parte de arriba, yo le dije, focalicen grado, porque el grado te dice qué tienes que hallar y cuántos tienes que hallar, cuántas raíces tienes que hallar. El coeficiente dominante, el signo de él te da la orientación de la gráfica, si el coeficiente dominante es positivo o si el coeficiente dominante es negativo, da la orientación de las gráficas. Y el coeficiente dominante, que es el que acompaña al término de mayor grado, con este señor nos van a ser de utilidad para determinar posibles raíces dentro de una gama de opciones. Puede que te salga de muchas opciones, solamente te sirva una, pero de todo modo te da una visión. Eso lo vamos a tener en cuenta también. Entonces, en el ejemplo están viendo el ejercicio donde señalo 3 es el coeficiente dominante, 6 es el término independiente y 4 es el grado. Cuando tiene término independiente, es claro que no tiene raíces nulas. O sea, no tiene el 0 como raíz. O sea, el valor de x igual 0 no sirve, no da 0. Yo reemplazo en esta función x igual 0 y la respuesta me va a dar es menos 6. Las demás se anulan. 0 a la 4 por 3 es 0. 0 al cuadrado por menos 5 es 0. 7 por 3, 7 tercios por 0 da 0. ¿Qué queda? Menos 6 resultados. Si x vale 0, y vale menos 6. Como no me da 0, entonces el 0 no es una raíz. Entonces, los polinomios que tengan término independiente, como este caso, el menos 6, no tienen raíces nulas. Es también otra cosa que te lo dice, por aquí no busques raíces nulas, que no las hay, ¿verdad?
Aquí hicimos este ejercicio sencillo. Aquí hicimos la explicación de que por los tres métodos nosotros hallamos si es raíz o no es raíz. En el método de la división de polinomio, este que está aquí, yo busco el factor. Pero por este método que está acá, buscamos directamente la raíz, indirectamente el factor. Al revés, en la división de polinomio tradicional, la que está en el primer cuadro, este que está aquí, ahí primero hallamos directamente el factor, indirectamente la raíz. ¿Qué quiero decir con eso? Por ejemplo, aquí usted ve x menos 1. Estoy probando con x menos 1. Estoy dividiendo el ejercicio o la función polinómica x a la 2 más 3x menos 18. Al dividirlo por x menos 1, estoy considerando que x menos 1 es un factor. Es como cuando yo divido 10 entre 3. Estoy considerando que 3 es un factor que divide exactamente al 10. Voy a probarlo 10 entre 3. Tú dices, te da 3 por 3, 9, que de 10, 1. Como me dio un residuo de 1, digo, bueno, 3 no es un factor de 10, porque no lo divide exactamente. Luego divido 10 entre 5. 2 por 5 es 10, que de 10 es 0. Listo, ahora sí, 5 es un factor. Entonces, en esa división de polinomio, estamos mirando si x menos 1 es un factor. Como ustedes ven en este desarrollo, el residuo fue menos 14. Usted está diciendo, este x menos 1 no es un factor. Y si no es un factor x menos 1, entonces x igual a 1 no es raíz. Ahí hacen las dos cosas, ¿verdad? Entonces, x igual a 1 no es raíz. Por eso ustedes ven que en el teorema de residuo, en el cuadrito chiquitico que está acá, yo reemplacé fue 1, ¿verdad? No reemplacé menos 1, sino reemplacé 1. Porque en la división polinomio yo busco directamente factores, indirectamente él me da la raíz. Pero en el teorema del residuo, que es el cuadrito chiquito, sí busco directamente la raíz. Indirectamente él me da factores. Si a mí me da que 1, suponiendo este 1 que está ahí, da 0, dice, tiene una raíz en x igual a 1. Por lo tanto, x menos 1 es un factor. Y en la división de polinomios, si nos hubiera dado, en vez de menos 14, nos hubiera dado 0, usted diría, x menos 1 es un factor. Entonces, x igual a 1 es una raíz, ¿verdad? Eso es la combinación del teorema de residuo y el teorema del factor. Por eso ahí está la explicación. La división sintética es una versión simplificada de la división de polinomios. Es mucho más rápida, ¿verdad? Entonces, en todos los casos, ustedes ven que se obtiene menos 14. En todos los casos. La que no vamos a usar, pero la dejé ahí, es la división de polinomios. ¿Por qué? Porque es muy larga. Te toma más tiempo, ¿verdad? La que vamos a usar más es esta. Te sirve, pero esta es más potente, más poderosa. Ahorita lo veremos por qué. Me brinda mayor información en cuanto, no solamente por el tema residuo como lo hacen las otras dos, sino también me va a decir si puedo seguir buscando raíces más allá del número que calculé ahora o estaría perdiendo mi tiempo. Y ella dice, no busques más allá porque estás perdiendo el tiempo. Eso es lo que nos va a decir la división sintética. Bueno, entonces para resumir, aquí tenemos tres estrategias matemáticas, que es la división de polinomio, el teorema de residuo y la división sintética, que me ayuda a determinar raíces o factores de un polinomio, que es casi lo mismo. ¿Ok? El mismo ejercicio que en este cuadro nos dio menos 14, porque no acertamos en el factor por un lado o en la raíz por otro lado, aquí no lo encuentra. ¿Ok? Aquí reemplazamos x menos 3, como lo pueden ver aquí. Estoy buscando si x menos 3 es un factor que divide exactamente el polinomio. Pues la división me dio 0. Ya cuando la división me da 0, usted dice x menos 3 es un factor, por lo tanto, x igual a 3 es una raíz del polinomio. Entonces, ojo con ese detallito, que no vaya a mantener el mismo signo, porque aquí le estoy haciendo el énfasis. No confundas el factor con raíz. ¿Ok? El mismo x menos 3, pero yo lo quiero hacer por división de sintética. Yo reemplazo 3, pero positivo. Ojo a eso también.
mire que me va a dar 0 también. Encuentro más rápido que en esta. O sea, la ventaja de la división sintética es mucho más rápida. Ya el procedimiento yo lo expliqué en la clase pasada. ¿Ok? Tiene un detalle para que hagamos la analogía. El cociente de la división tradicional de polinomios x más 6, ¿dónde está en la división sintética? Está aquí. Ya. Este 1 es la x que tiene como coeficiente 1. Y obviamente el más 6, si no hay que dudarlo, ese es el más 6. Ya. Entonces, ahí está el cociente. Y aquí está el residuo. Mientras que acá el cociente está por este lado y el residuo está por este lado. Tener en cuenta eso también. Otra cosita. Cuando yo dividí x, el polinomio x a la 2 más 3x menos 18 se dividió entre x menos 3 obteniendo un residuo de 0, pues el cociente también se convierte en un factor. Al mismo tiempo te está dando la raíz. O sea, si yo utilizo la división de polinomio y me da 0, encuentras dos raíces. Una como divisor y otra como cociente, ¿verdad? Entonces, de esta información usted halla dos raíces. Primera raíz, como raíz, x igual a 3. Y segunda raíz, x igual a menos 6. Entonces te ayuda, tanto la división sintética como la división de polinomios te ayudan en eso. Porque aquí en este 1 más 6 usted está viendo el x más 6. Entonces ella también te da la misma información que te está dando la división sintética. El teorema de residuo no. El teorema de residuo nada más te dice que el 3 positivo es raíz. No te está mostrando que el menos 6 simultáneamente también es raíz. Entonces esa es una de las limitaciones del teorema de residuo versus la división sintética y la división de polinomios. ¿Ok? Eso es lo que tiene de limitación el teorema de residuo. Aquí también, entonces aquí lo que hice fue comprobarles. Si usted halló que 10 entre 2 te da 5 y dice el 2 es un factor de 10, entonces también el 5 que quedó en el cociente también es un factor de 10. Porque se intercambian los papeles. Si 10 entre 2 da 5 es porque 10 entre 5 da 2. Entonces los dos son factores. Y en este caso, en la división de polinomios, tanto x menos 3 como x más 6 son factores del polinomio. Y por lo tanto de ahí yo puedo extraer las dos raíces. Aquí hacemos la prueba con el teorema de residuo de acompañante. Reemplazamos el t que ya sabemos que da 0 y reemplazamos el menos 6 que también nos da 0 por el teorema de residuo. Lo hacemos por división sintética, con menos 6 también da 0, comprobando que x más 6 es un factor y que por lo tanto x igual a menos 6 es una raíz. Este 1 menos 3 que estamos viendo aquí es el cociente. ¿Y cómo se interpreta devolviéndolo a su estado natural x menos 3? Este x menos 3 es el mismo que me está dando la división de polinomios por acá. ¿Ok? Y ambas me dan un residuo 0. Simplemente que un procedimiento es mucho más rápido que el otro. ¿Ok? La división sintética. Bueno. Aquí les comenté que la fórmula general es como que cuando yo por factorización o por división de polinomios quiero ir a la segura. Ya. Entonces esta fórmula que está en este recuadro es la que siempre nos va a tender la mano para la raíz que usted quiera hallar. Por ejemplo, la división de polinomio uno trabaja con raíces enteras normalmente. No es que no podamos hacer parcelas. Yo puedo dividir por x más un medio. Puede dividir por x más un medio si quiere. Usted puede dividir por x más raíz cuadrada de 2. Ya. O sea que se vuelve más tediosa. Tanto a las tres casos, la sintética, ¿verdad? Siempre uno le apunta a los enteros. Trabajar es con enteros en esa, tanto teorema de residuo, división de polinomio, división sintética. No quiere decir que usted no pueda hacer x más un medio será factor de. Sí, te vas a demorar más lo único, pero usted va a tener el residuo. Y puede que no hayas la raíz porque estás en el esquema de pruebo y si me equivoco, pruebo nuevamente. Y si me vuelvo a equivocar, hago otra prueba nuevamente. Y estoy en ese panorama.
¿Ya? Entonces, para funciones o polinomios de segundo grado, quien te muestra las respuestas directas es la fórmula general. La fórmula general sí no se utiliza para adivinar, sino para concretar las respuestas, ¿verdad? Entonces, este es el modelo de una función de segundo grado completa, porque también puede haber funciones incompletas. ¿Cómo así? Una función que diga ax a la 2, esa es incompleta. Esa es una función típica de raíces múltiples. Ya. Puede ser otro modelo incompleto, es este, ax a la 2 más bx. Usted ve una función de ese tipo que no tiene término independiente, como el caso de la primera. Entonces, en el caso de la primera, usted dice, mierda, no tiene término independiente. Entonces usted dice, ahí se nota que hay dos raíces nulas. Vamos a colocarlo aquí. Dos raíces nulas. Ya. Si usted ve esta, dice, no tiene término independiente y el menor grado de la incógnita es 1. Entonces tiene una raíz nula. Ya. Y así. Y la otra versión es si tiene ax. Ay, bueno, me equivoqué acá. Vamos a ponerlo en otra parte. Ponerla como exponente. Bueno, ya buscarse. Ax a la 2 más c. Esta sí no tiene raíces nulas. Entonces, la carencia, la ausencia de término independiente me indica raíces nulas. Ya. Si el último término, como en el caso del que les puse aquí en esta parte de acá, un ejemplo, 5x a la 2, eso es una función de segundo grado. Tiene un solo término, pero es de segundo grado. Porque a mí lo que me interesa es la incógnita, qué grado tiene. Así sea la única incógnita, así sea el único término de esa expresión, es una de segundo grado. Entonces, no tiene más, sino 5x a la 2. Usted dice, listo, no tengo más que hacer. Tiene dos raíces nulas, son primera raíz 0 y segunda raíz 0. Tiene raíces nulas repetidas, o sea, lo que se llaman raíces nulas, raíces múltiples. Ya hallaste el ejercicio, no tuviste que hacer ni división sintética, ni división de polinomio, ni la fórmula general. Directo, enseguida. Ya. Esta otra, ax a la 2 más bx, donde el último término es de primer grado, dice bx a la 1. No sigue el término independiente, está desaparecido, no lo tiene. Entonces, ese grado del término de menor grado del polinomio me indica que tiene ese número de raíces equivalente a ese grado. Así como en la primera el único término era de 2 grados, no hay más, entonces tiene dos raíces nulas. En el segundo, el último término, como lo estamos ordenando de mayor a menor, el último término es de grado 1, no tiene término independiente. Entonces ese grado 1 te indica que tiene una raíz nula. ¿Ok? Eso es lo que van a asociar cuando sean funciones de ese tipo. Y cuando es una función incompleta, como la tercera versión, ax a la 2 más c, dice, aquí sí hay término independiente, aquí sí no hay raíces nulas. Es lo que te va a decir. Ya. Aparte de eso, cuando es completa, como la están viendo, o incompleta, usted le toca identificar cuánto vale A, cuánto vale B y cuánto vale C. En la incompleta, donde dice ax a la 2 y más nada, usted dice B vale 0 y C vale 0. Usted puede aplicar la fórmula general sin problema. Y te va a decir 0. Te va a decir lo que ya tú sabes antes, que las dos raíces son nulas. Pero usted dice, quiero hacerlo por la fórmula general para ver si es así la cosa. Entonces usted dice, si usted reemplaza B vale 0 y reemplaza que la A vale 0, que la C vale 0, pues vas a tener en cuenta que esas raíces son nulas. ¿Ok? Usted hace las sustituciones y dice 0. Si usted tiene la segunda opción, ax a la 2 más bx, dice, bueno, la c vale 0. Y también te va a dar la raíz nula y te va a dar la otra raíz que no es nula, porque tiene dos raíces, una que es nula y otra que sí es nula. Te va a dar las dos. Y si tiene el tercer caso, ax a la 2 más c, dice a vale tanto, b vale 0 y c vale tanto, haga la sustitución, resuelva y te va a dar dos raíces que no son nulas. Pueden ser reales como pueden ser no reales. Y cuando es un polinomio completo, como el que está en el ejemplo que dice x a la 2 más 3x menos 18,
aquí usted hace la cotejación de los datos y dice, entonces A vale 1, B vale 3 y C vale menos 18. Y ustedes vieron que la vez pasada se hizo la sustitución. Ya de ahí son puras operaciones de estudiantes de séptimo grado, que no hay que gastarle tanto tiempo a eso. Se realiza la operación que está dentro del radical. Si tiene raíz exacta, en este caso me dio 81. Todo lo que estaba dentro del radical, esa operación me dio 81. Si tiene raíz exacta, entonces ya sabemos que las raíces pertenecen a los racionales. O me puede dar entero o me puede dar fraccionario, ¿verdad? Pero si la raíz no es exacta, ya cayó en el campo de los irracionales, ¿verdad? Pero si lo que está dentro de la raíz cuadrada me da negativo, ya te va a caer en el campo de los complejos, como vimos la vez pasada. Entonces, eso se le llama el discriminante. Entonces, este señor, B a la 2 menos 4AC, se reconoce como el discriminante, ¿verdad? Si es mayor que 0, ya usted sabe que usted tiene raíces que pertenecen al conjunto de los números reales. Quiere decir que puede ser en los racionales o puede ser los enteros. Si pueden tomar estos apuntes de lo que estoy colocando aquí, porque eso no está en la presentación, porque diseñar cada detallito de esto toma un tiempo importante, y tiempo, como dices, es lo que no hay. Si esta operación da menor que 0, entonces usted con eso se da cuenta que las raíces que está calculando no pertenecen al conjunto de los números reales, ya, porque pertenece al conjunto de los números complejos. Y si B a la 2 menos 4AC es igual a 0, o sea que tiene raíces iguales o raíces múltiples, sean que pertenezcan a los reales, a los enteros, o sea que pertenezcan a los fraccionarios. Aquí tenemos dos raíces iguales, lo que se llama raíces múltiples, eso se llama raíces iguales, dos raíces iguales. Entonces ustedes, como buenos estudiantes acuciosos, pueden investigar esa parte, ¿verdad? Pueden inventarse ustedes ejercicios, ¿verdad? Voy a inventarme este ejercicio. Usted se lo puede inventar. Usted no necesita irse a ningún libro de matemáticas ni buscar por internet. Usted dice 5x a la 2 menos 8x más 10. Queda eso. A vale tanto, B vale tanto, C vale tanto. Operación tanto. Ya con eso hace la práctica, ¿verdad? Yo les dejé la vez pasada unos ejercicios y los tuvieron que haber entregado. Era en parte para eso, para que practicaran este tema. Bueno, el ejercicio que ya hicimos por método de división de polinomio, lo hicimos teorema de residuo, lo hicimos por división sintética, le acabamos de aplicar en la fórmula general que me dice las raíces son 3 y menos 6 sin entrar a adivinar, son 3 y menos 6, ¿verdad? Entonces aquí lo tenemos gráficamente, ¿verdad? Con un graficador, asumamos que esto es en papel milimetrado y ahí te muestra dónde están las raíces, donde corta el eje de las X, ¿verdad? Si no lo hacemos por el teorema de residuo, que normalmente uno por el teorema de residuo es que construye la tabla. Dice, si X vale tanto, ¿cuánto vale Y? Entonces usted reemplaza X tanto, hace las operaciones, lo que te dé, esto es lo que vale Y, si X vale tanto. Asumes otro valor para X, si X vale tanto, ¿cuánto vale Y? Eso es lo que es hacer una tabla y ustedes lo manejan. Entonces aquí en este cuadrito están viendo una tabla, ¿verdad? X versus Y. Entonces, esa tabla comenzó con hizo pruebas con menos 10, con menos 9, con menos 8, con menos 7, con menos 6, hasta 7. Pues. Hasta ahí quise hacerlo. Entonces, en la segunda columna me da los valores de Y. En la segunda columna es que yo hallo las raíces o me dan la noción de las raíces. Si en la segunda columna yo tengo ceros, el valor que esté frente a ella o el valor que ocasionó ese cero es la raíz. Entonces, ustedes lo están viendo. Dice, uy, me dio 0. ¿Para qué valor de X me dio 0? Te está diciendo
lo que ya hemos dicho hace rato con otros métodos, para menos 6. Aquí vemos otro 0. ¿Para qué valor me dio 0? Este valor me dio 0 para 3. Y así hallas las raíces con la tabla, sin la fórmula general, sin la división sintética, sin el teorema de residuo. Haz la tabla, aunque la tabla se hace con base en el teorema de residuo, para ser honestos, ¿verdad? Pero ya la tabla te está mostrando la forma del gráfico. Dice, el gráfico viene desde 52, va bajando, porque estoy mirando la segunda columna. Viene desde 52, va bajando. Llegó a 0, se acortó el eje de la X. Sigue bajando, menos 8, menos 14, menos 18, menos 20. Se repite el 20, o sea, empieza a hacer la curva hacia arriba. Menos 20, luego menos 18, entonces va subiendo, menos 14, menos 8. Otra vez el 0. Vuelve a cortar el eje de la X, luego más 10, más 22, más 36, más 52. Entonces, en esto va a ser importante la división sintética, porque pueden ver, para menos 10 vale 52. Si yo hago el cálculo para menos 11, da un número más arriba de 52, porque él viene desde el más allá, dándole un valor espiritual al tema. Del otro lado, el 7, Profe, 7 positivo, da 52 también. O sea que si yo reemplazo 8, ¿qué espero? ¿Que baje o que suba? Que suba, baja de 52. Entonces la división sintética, sin uno tener la tabla, además tú haces un solo cálculo. Ahí tienes cuántos cálculos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. Tienes 18 cálculos y tú mirando esos 18 cálculos te estás dando cuenta de una tendencia, que más allá del menos 10, eso subirá y subirá y subirá. O sea, los valores de Y. Y por el lado del 7, dice, si yo reemplazo valores más allá de 7, eso subirá y subirá y subirá. Entonces, las funciones polinómicas tienen esa tendencia. Cuando ellas cortan el eje de las X, ya no vuelven más a bajar. Cortó donde tenía que cortar y luego sube. O cortó donde tenía que cortar y baja. Entonces, la división sintética con un solo cálculo, sin hacer los 18, atendiendo a unas recomendaciones conceptuales, usted dice, oye, más allá de este valor no hay raíces. Pierdo el tiempo allá buscando raíces más allá de este valor. O sea, nada más con un solo cálculo, la división sintética te ofrece la información que nosotros estamos viendo con 18 cálculos en la tabla. Y con la gráfica que la tienes enfrente, que estamos dando que la gráfica sube y se va abriendo. Ese es el potencial que nos va a dar la división sintética. Escríbelo en un papelito, no el número, el de pago. A ver, este no es el número. Usted me lo mandó ella. ¿No es el número que está ahí abajo? No. Bueno, no sé si es este. Debe ser Escribe para ver si es este, pero anótalo. Está en el WhatsApp. Me lo mandó. Lo mandó. Bueno, entonces aquí comentamos lo que son los números complejos, que son los que trabajan con las I, ¿verdad? Sí, con las I, ¿ok? Esto no, ahí no miremos. Entonces, si yo hago un gráfico, vamos a suponer x a la 2 más 3x más 7. La gráfica, esto es un método gráfico, me dice solamente, oye, estás ante raíces complejas, porque la gráfica por ningún lado te va a cortar el eje de las X. Ella bajó donde tenía que bajar y ya vuelve y subí, y ni la esperes de bajada. Entonces, lo que te dice el método gráfico, estás ante raíces complejas, pero no me dice quiénes son. Entonces, ahí ustedes aplicarían la fórmula general, porque si ustedes aplican división de polinomio, no lo van a encontrar nunca. Te van a poner que será x más 1, será x menos 2, será x menos 8, será x más 7, ¿verdad? O esos valores los reemplazas en el teorema de residuo o lo llevas a la división sintética, no te van a dar. Entonces, lo más seguro, bueno, me voy por la fórmula general. A vale 1, B vale 3, C vale 7. Lo vacías en la fórmula y ya te da las dos raíces complejas. Esta y esta son. Como le dije, ellas vienen de pareja, no vienen solitarias, vienen por pareja. Entonces, es un polinomio de grado 2 que tiene dos raíces complejas. Eso es lo que nos explica este gráfico, ¿verdad? Es un polinomio grado par, como le dije, los polinomios grado par tienen esa forma, mientras los impar, que fue el primero que vimos cuando abrí la sesión, tiene una forma, parece una S o una Z, una cosa así, parece una silla. Entonces los polinomios par tienen la forma siempre como de una U, o buscan la tendencia de hacer una U, ya sea cóncava hacia arriba o cóncava hacia abajo. Aquí está, aquí me dice, ojo, tiene raíces complejas. Con la fórmula general ella me dice cuáles son esos valores.
pueden ver ustedes aquí que A vale 1, B vale 3, C vale 7. Entonces, usted lo que hace es reemplazar menos B. Si B vale 3, entonces la fórmula te dice menos B. Entonces, el menos es de la fórmula. La B vale 3, entonces menos y colocas el 3. No es que 3 sea negativo, ¿verdad? Sino que la fórmula tiene un menos obligatorio que tienes que colocar delante de lo que valga B. El resto sígalo. Haga las operaciones y lo que le dije ahorita, el discriminante me da negativo, menor que 0. Cuando este señor me da menor que 0, entonces usted dice, estamos ante raíces complejas irremediablemente. ¿Qué es lo que se hace? El signo menos se quita y se saca una letra I, de número imaginario que le llaman a eso. Te quedas con el 19 y ahora queda como positivo, ¿verdad? Y lo dejas así. Menos 3, ¿por qué las raíces vienen en pareja? Porque la fórmula dice más o menos, o sea, una raíz trabaja con el más y la otra raíz trabaja con el menos. Por eso es que siempre va a venir por parejas, por ese tema del más o menos. Entonces aquí tenemos la primera raíz, la que trabaja con el más, y la segunda raíz, la que trabaja con el menos, pero son los mismos, el menos 3, el 19 y el 2, y la i. La diferencia es que en una pongo más y en la otra coloco menos. Y ahí están las dos raíces complejas. Que yo puedo expresar eso como factor, sí se puede expresar. Así como yo puedo decir que 3 es raíz y x menos 3 es factor, con estos números también podemos hacer lo mismo y comprobar matemáticamente que dan 0. Por el teorema de residuos, ¿verdad? Podemos comprobarlo. A mí se me olvidó con tanto trajín que hemos tenido para tratar de medio sacar las notas de ustedes, más como hay 4 grupos de primer semestre de casi de 30 y pico cada uno, calificar casi 120 exámenes más al de ustedes donde pude, que no me dio el tiempo para decirle, bueno, ¿cómo hago que si esto reemplazado en x a la 2 más 3x más 7 da 0? ¿Cómo me demuestra eso? Eso da 0. Entonces lo que haría falta, para, como quien dice, la credulidad hace que el conocimiento se aprenda cuando uno lo comprueba. Aquí también vemos por la gráfica y por la tabla me está diciendo, mierda, esta gráfica en ningún momento va a cortar el eje de las X, porque por la tabla del comportamiento viene desde 17, yo mirándolo siempre desde el sentido del negativo al positivo con referencia al eje de las X. Dice, viene por 17 en la Y, va bajando al 11, va bajando al 7, al 5, se estanca en el 5 y luego vuelve a subir. Entonces la tabla me está diciendo, este señor no corta el eje de las X porque no dio 0. Y si no corta el eje de las X, no lo va a cortar, estudiante raíces complejas. O sea, la tabla también te dice si ese polinomio tiene raíces complejas. La gráfica, pues, como lo acabo de explicar, pues también te lo confirma. ¿Ok? Esto fue la actividad que hicimos la vez pasada. Vamos a lo de hoy. O sea, que nos tiramos casi que una hora haciendo una revisión de lo anterior. Entonces, miremos esas gráficas. Miren lo que son los polinomios impares. Los polinomios impares son las gráficas que están en rojo y los polinomios pares son las gráficas que están en azul. El polinomio grado 2 es el que da una parábola que parece una uña de una mujer cuando las tienen afiladas, no las tienen así chatas como otro estilacho de las mujeres, tener las uñas largas y chatas. No, hay otro estilacho de uña que es el tradicional, que es la uña que se pone como redondita en la parte de adelante de la uña, que es redondita, que va con el contorno del dedo, más o menos. Ese es el polinomio grado 2 que da una parábola con esa forma. Pero ya los polinomios grado 4, grado 6, grado 8 ya se ve distorsionado, pero uno ve una tendencia a formar una U. O sea, ellos bajan, hacen los cortes que tienen que hacer y luego suben y no bajan más. Entonces, esta es la forma típica de un polinomio par, de grado 4, de grado 6, de grado 8. Lo mismo estamos viendo aquí. Él viene de abajo, sube, si lo miramos así o lo miramos por este lado, viene de abajo, sube, hace los cortes o los toques que tiene que hacer y luego vuelve y baja otra vez. Esa es gráfica típica de un polinomio par de grado mayor que 2. Los impares tienen otra estructura o este perfil. Viene, en este caso, el que estamos viendo aquí, viene bajando, 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 hace los zigzag para hacer los cortes correspondientes y luego sigue bajando.
Por acá pongo la flecha, por acá viene bajando, hace los cortes y sigue bajando. Esa es gráfica típica de un polinomio impar. Grado 3, grado 5, grado 7, ¿verdad? Aquí vemos otro. Viene subiendo, hace los cortes que tenía que hacer y seguirá subiendo. Aquí también vemos otro igualito. Viene subiendo, hace los cortes que tenía que hacer y sigue subiendo. Cuando es cóncava hacia arriba como esta, el coeficiente dominante es mayor que 0. Cuando es cóncava hacia arriba. Cuando es cóncava hacia abajo como esta, el coeficiente dominante es menor que 0. O sea, si es un polinomio de grado 4, el primer término dice menos 5x a la 4. Entonces, ese menos 5 es negativo. Entonces, la gráfica va a ser cóncava hacia abajo. Ya. Los impares pasa lo mismo. Estas formas que están viendo es para un polinomio, esta que está aquí, coeficiente dominante mayor que 0. Esta también es para un coeficiente dominante mayor que 0. Pero esta que termina es descendiendo y descendiendo, porque yo miro la tendencia desplazándome desde de izquierda a derecha en el eje de las X, cómo se comporta la Y. Aquí la gráfica, si en la medida que yo avanzo hacia más infinito, la gráfica tiende hacia abajo. Entonces, ese tipo de comportamiento es una gráfica cuyo coeficiente dominante es menor que 0, además de ser de grado impar. Ya. Vamos a mirar. Bueno, aquí lo que quería es que miraran cómo reconozco una gráfica par de un impar. Ya. Y en qué afecta el coeficiente dominante la orientación de la gráfica. Era lo que teníamos que aprender aquí. Vamos a ver. Bueno, listo acá. Aquí puse un ejemplo, por ejemplo, ¿qué pasa si tengo que realizar la división sintética de un polinomio incompleto? Ya. Entonces, este es un polinomio grado 3, como están viendo aquí. Aquí está. Este es un polinomio grado 3, ya usted se imagina la gráfica, el coeficiente dominante, ¿cuál es? 1. ¿Dónde está ese 1? El que está delante de x a la 3. Ya. Es mayor que 0. Listo. Ya tiene eso claro. ¿Tiene término independiente? Claro. ¿Quién es el término independiente? O sea, el a sub 0 es 5. Si tiene término independiente, no tiene raíces nulas. No tiene raíces nulas. Eso ya queda claro. ¿Por qué es un polinomio incompleto? Porque tiene x a la 3, tiene x a la 2, pero le falta el x a la 1. ¿Cómo aplico la división sintética? Por ser la más fácil en este caso. Usted dice, bueno, el 1 por el x a la 3. El menos 2 por el tema de ser el coeficiente de x a la 2. El 0 que están viendo después de menos 2 es por el coeficiente que no existe, porque el término x no existe. Y el más 5 por ser el término independiente. Ya. Supondremos que 2 es una raíz. Aquí estoy otra vez, volvemos a jugar con el prueba y error. Ya, a ver qué pasa. Entonces, la división sintética, recuerden, se repite el número que está aquí, luego ese 1 multiplica por el 2, 1 por 2 da 2, se coloca en el término que sigue, o sea este, no se cambia el signo, 1 por 2 da 2 y más por más da más. Esta operación da 0, ¿listo? Este 0 multiplica el 2 que está aquí y da 0, se coloca debajo del término que no existe, por eso hay que dejar ese espacio. Y luego eso pues da 0. El 0 multiplica el 2 nuevamente y da 0, se coloca debajo del 5 y la respuesta da 5. Entonces pueden observar ustedes que el residuo es 5. Y como el residuo es 5, dicen, el 2 no es raíz. Simplemente lo que habría que ver es la mecánica cuando el polinomio es incompleto. Hay que dejar esos espacios vacíos de todos los términos que hagan falta. El mismo ejercicio lo probamos con menos 3. Repetimos el 1 por acá. 1 por menos 3 da menos 3. Se coloca aquí. Menos 3 con el menos 2 da menos 5. Porque ahí tú vas a aplicar suma. Menos 5 con menos 3 da menos por menos da más. Y 5 por 3, 15. Va aquí. 15 positivo más 0 sigue siendo 15 positivo. 15 positivo con menos 3 te da más por menos da menos. 15 por 3 da 45. Y 5 positivo con 45 te da 40. Observen un detalle.
este residuo es muy alto. Esto es, además de que el residuo es alto, es un indicio, dice, o sea que si me voy más allá de menos 3, si me voy a menos 4, el residuo seguirá subiendo, es muy probable que siga subiendo. Y es un indicio que más allá de menos 3 no hay raíces. Ya, eso también es lo que les comentaba en esa parte, que no, la división sintética, tú puedes darte cuenta por el residuo, un residuo muy alto, quiere decir, uy, está lejos del eje de las X, ¿verdad? Está lejos del eje de las X, mirando la orientación Y, porque lo que te está dando el residuo es dónde está ubicado con respecto a X, pero ubicado en el plano de referencia Y. Tienes que ubicar ese menos 40 en el eje de las Y. Entonces tú dices, menos 3 en X, lo que tú pensabas que era la raíz, en el caso ese, menos 3 en X, ¿con quién va? Va con menos 40 en Y. Por allá lejos queda ese punto, muy lejos de la X, del eje de las X. Y eso es un indicio que probablemente más allá de menos 3 estás perdiendo el tiempo. No hay raíces más allá de menos 3. Las raíces las buscaremos a la izquierda, a la derecha, perdón, de menos 3. O sea, menos 2, menos 1. Eso es la información que me da el residuo, y la división sintética me confirma con otros detallitos que les voy a explicar más adelante. Raíces múltiples. Las raíces múltiples gráficamente se identifican de la siguiente manera. Yo les he dicho que las gráficas cortan el eje de las X de manera frontal, de manera clara, evidente. Por ejemplo, en esta gráfica el corte es evidente. Corta. Aquí, ¿qué observamos? Aquí no vemos ningún corte. Lo que vemos es un toque. Llega, toca y se va. Pero toca el eje de las X. No se puede hablar de un corte como tal, pero sí lo toca. Ya por solo el hecho de tocar el eje de las X, que en ese punto da 0, ya es una raíz. Pero la característica de las gráficas, que llega, toca y se devuelve sin atravesar la frontera del eje de las X para el otro cuadrante, ¿verdad? Eso indica que es una raíz múltiple. Y ese tipo de raíces múltiples son raíces múltiples par. Quiere decir que si ese valor que está ahí fuera 0,5 negativo, yo lo debe contabilizarse como por 2 veces, o 3 veces, o 4 veces, o 5 veces. Perdón, me equivoqué ahí en lo que le está diciendo. Esta es una raíz múltiple par, o sea, se contabiliza como 2 veces, o como 4 veces, o como 6 veces. ¿De qué depende? Del grado del polinomio. Ya. Este otro corte que está por acá próximo al 2 es otro corte claro, ¿verdad? Hace el corte y pasa la frontera de la X. Ese es típico de raíces no múltiples. Entonces yo estoy viendo dos cortes claros, que son raíces sencillas, y veo una zona de raíz múltiple. ¿Qué puedo pensar? Dice, bueno, este es un polinomio grado par, por lo que les expliqué ahorita. La forma de ese gráfico es cóncava hacia arriba. Aquí yo veo una raíz 1 sencilla, aquí vemos una raíz 2 sencilla, pero aquí en esta zona tengo una raíz múltiple. Si este es un polinomio par, yo puedo decir, esta raíz la puedo contar como por 2 veces. Las dos sencillas más esta que es múltiple par, 2 y 2, 4, dice, este puede ser un polinomio grado 4, ¿verdad? O puede ser un polinomio grado 6, porque esas raíces son múltiples pares, o son 2, o son 4, o son 6, o son 8. Ya quien te lo dice es el grado del polinomio si conozco la función, si me dan la función. Si me dicen x a la 6, no sé qué cosa, x es un polinomio de grado 6. Ahí veo las dos sencillas, la 1 y la 2, y para completar la 6 digo, aquí hay 4 raíces repetidas. Las 4 repetidas más la 1 y 2, ahí están las 6 raíces. Entonces tenemos un caso de raíz múltiple par que vale por 4, más las dos sencillas, porque ya conozco que la función es de grado 6, o el polinomio que me dieron es de grado 6. Pero si no conozco la función, no conozco el polinomio, si no me dan el gráfico, entonces ya yo entro ahí en los terrenos de la, ¿cómo le llaman? Esa expresión casi no la uso, que se me ha olvidado. Cuando uno entra a la especulación, en los terrenos de la especular, voy a especular. Entonces puede ser de grado 4, puede ser de grado 6, puede ser de grado 8, ya. Entonces, lo que sí tiene claro es que hay dos raíces sencillas, simples, y hay n raíces pares, o sea, n raíces repetidas tipo par. Las raíces impares, mire la forma de las raíces impares en el cuadro que está azul. Entonces,
la función se acerca al eje de las X, pero en las proximidades se acuesta. Hace como si fuera una silla. Imagínate una silla. Voy por el espaldar y de repente, ¡pum!, está la zona para las posaderas nuestras. Entonces, la función hace ese tipo de giro brusco. Se aplana y se vuelve paralela al eje de las X. No totalmente paralela, porque en esa diagonal, poco perceptible, ella en esa ligera inclinación sí hace el corte. Sigue de largo paralela o casi paralela al eje de las X y luego hace otra vez el giro brusco, y como si yo cogiera del espaldar de una silla, con mi mano estoy acariciando el espaldar de una silla, luego estoy acariciando la zona de las posaderas y luego me deslizo por la zona de las patas de la silla. Entonces, más o menos esa forma es del típico de raíces múltiples impares, o sea que valen por 3 o valen por 5. Entonces en el gráfico se muestra así. Por eso dice multiplicidad impar. Y acá las otras dos para recordarle la multiplicidad par. Entonces, para que ustedes se vayan familiarizando con esta parte gráfica de esas multiplicidades de raíces. ¿Ok? Bueno. Aplicación de la división sintética para estimar raíces. Entonces ya hemos visto cómo reconozco si una gráfica de un polinomio par o impar. Ya aprendimos a conocer si por el gráfico puedo darme que hay raíces múltiples o no hay raíces múltiples. Y cuando la raíz es múltiple par o cuando la raíz es múltiple impar. ¿Cierto? Identificamos que el papel del coeficiente dominante, cómo afecta la orientación de la gráfica. Vimos esta parte. También nos hemos dado cuenta si un polinomio, sobre todo de segundo grado, tiene raíces reales o no tiene raíces reales. Son como que las cosas que deben ir quedando claras en este camino donde hay mucha información. Uno tiene que saberla ordenar, ¿verdad? Entonces aquí vamos a mirar qué nos aporta la división sintética para cualquier polinomio de cualquier grado, para que me ayude a ver si yo debo hacer o debo buscar raíces más allá de este valor. Miren lo que dice en el punto 1. Vemos el gráfico ahí tenemos el gráfico de un polinomio típico par, como se dieron cuenta, es un polinomio par donde es una especie de parábola distorsionada, ¿verdad? Cóncava hacia arriba, que yo me puedo dar cuenta que existe una raíz entre menos 1 y 0, es una raíz, puede ser racional, puede ser irracional, y la otra raíz está entre 2 y 3, está más cerca del 3 que el 2, puede ser racional, puede ser irracional, ¿verdad? Tiene dos raíces, pero observamos que la función es de cuarto grado. Mira, por ese gráfico hace dos cortes y hace dos cortes francos, ¿verdad? Al hacer dos cortes francos, aquí yo digo, aquí descarto raíces múltiples que no tienen la forma que nos acabo de explicar, ¿verdad? Entonces, como hace dos cortes, pero es un polinomio de grado 4, entonces tiene dos raíces complejas. Entonces tiene dos raíces complejas y tiene dos raíces reales. Toda esa información usted la tiene con tener el gráfico, la forma del gráfico y tener la función que está ahí. X a la 4 menos 3x a la 3 más x a la 2 menos 2. Ahora vamos a lo que quería explicarles hoy. En esta parte. Yo reemplazo menos 2. ¿Dónde está el menos 2? Está aquí. Miren dónde está. Más allá, digamos que esta es la primera raíz asumiendo siempre el sentido que vamos de izquierda a derecha, vamos de menos infinito a más infinito. Entonces, esa le llamaremos, por darle un orden, la primera raíz. Entonces, me he ubicado más allá de la primera raíz, pero en el sentido de menos infinito, hacia su izquierda. ¿Qué respuesta me da la división sintética? Entonces yo, x a la 4, este 1 es el coeficiente de x a la 4. Este menos 3 es el coeficiente de x a la 3. Este más 1, ¿de dónde sale? Es el coeficiente de x a la 2. ¿Por qué coloco un 0? Hace falta x a la 1. Y este menos 2 es el término independiente. Estoy dividiendo por menos 2. ¿Por qué? Porque quiero explicarles qué pasa cuando yo reemplazo un valor que está en una zona donde el gráfico me dice más allá no hay raíces. Ya hice los dos cortes que tenía que hacer. Ya, entonces, ¿qué respuesta si no tengo el gráfico me da la división sintética? Aquí vamos a asumir que yo no tengo el gráfico, no lo estoy viendo. Porque si yo lo estoy viendo, yo doy cuenta, yo no que voy a buscar raíces de menos 2, ya se acabó. Entonces,
hace usted el proceso de la división sintética. Primer indicio, un residuo muy alto, 42, ¿verdad? Y miren lo que dice acá. Aquí dice el punto 1, cuando se esté trabajando con probables raíces negativas, ojo, aquí comencé con -2. Si los números de la tercera fila, ¿cuáles son los números de la tercera fila? El 1, el -5, el +11, el -22 y el +42. Si los números de la tercera fila se presentan alternados en cuanto al signo, es indicativo de que más allá de ese valor no hay raíces. O sea, sin tener el gráfico, sin tener la tabla, usted puede darse cuenta con un solo cálculo que dice, más allá no hay raíces. ¿Verdad? Más allá no hay raíces. Y aquí el gráfico me lo está diciendo para confirmar lo que acabo de decir. Ahora cojamos un valor como el 3. Este 3 que está en el lado derecho de la segunda raíz, la que llamamos raíz 2. Dice así, cuando se esté trabajando con probables raíces positivas, si los números de la tercera fila, ¿cuáles son esos números de la tercera fila? El 1, el 0, el 1, el 3 y el 7, que el 7 es el residuo. Cuando se esté trabajando con probables raíces positivas, si los números de la tercera fila se presentan todos positivos, es indicativo que más allá de ese valor no hay raíces. Entonces estamos viendo que la división sintética nos ayuda para encontrar raíces reales, no las complejas, las reales. O sea, cortes, dice, más allá no va a haber corte por parte del gráfico. Y cuando me hablo de cortes, que estoy hablándome de raíces reales. En las complejas no me ayuda, me ayuda en las reales. Me dice, más allá del -2, asuma que usted no tiene tiempo, ni tiene la graficadora, ni tiene el papel milimetrado. Usted coge la función y reemplaza dos valores. Voy a coger un valor negativo, voy a coger -5 y voy a coger +5. A ese polinomio le aplico la división sintética a ver qué me dice. Ah, me está diciendo que más allá de 5 no hay raíces y más allá de -5 no hay raíces. Listo. Ya tienes una información. ¿Dónde pueden estar las raíces? Pueden estar entre -5 y 5. Pueden estar las n raíces. Entonces, ese es otro dato que deben tener en cuenta, ¿verdad? A la hora de hacer el taller que vamos a hacer el día de hoy. Bueno, aquí, ¿qué dijimos? Bueno, aquí está la tabla. También les había comentado que la tabla, si no te dice esta es raíz, pero te indica dónde está la raíz. Dentro de qué valores está la raíz, que es otra ayuda, ¿verdad? Por ejemplo, en la segunda columna yo no veo ningún 0, pero ya por el teorema, por la división sintética, dijimos, más allá de -2 no hay raíces, aunque yo de todo modo calculé valores más allá de -2. Y miren qué valores grandes da, 169, 462, 1023. Y calculamos que más allá de 3 tampoco hay raíces. Eso nos lo dijo ahorita lo que hice. Pero tomo hice la tabla para que vean qué valores está dando. Para 3 me dio 7. Para 4, 78. Para 5, 273. Entonces usted diría, la raíz entonces debo encontrarla entre -2 y 3 positivos. Ahí deben estar las raíces. Usted normalmente para hacer una tabla uno reemplaza números enteros. Entonces usted mirando la segunda columna, dice, no encuentro ningún 0 en la segunda columna. ¿Dónde hay indicativo de que hay raíces? Cuando usted vea en la segunda columna, entre dos enteros consecutivos, usted vea cambios de signos. Aquí vemos de positivo a negativo, dice, ahí hay una raíz en medio de esos dos valores. Y la otra raíz, ¿dónde la ve? Aquí, entre 2 y 3. Usted ve un cambio de signo entre 2 y 3. Dice, en medio de esos dos está una raíz. Bueno, ese tipo de raíz es la que podemos utilizar el método de Horner o el método de la interpolación lineal para calcularlas con precisión. ¿Por qué? Porque puede obedecer a una raíz irracional cuyos dígitos son infinitos o a una raíz racional proveniente de un número fraccionario que puede ser en su formato decimal, un decimal periódico o un decimal mixto o un decimal exacto.
Entonces, la tabla me da la información, no cuáles son las raíces, pero sí entre qué valores están. Raíces que no pertenecen a los enteros, a los reales racionales enteros, ¿verdad? Entonces, el cambio de signo en la segunda columna es un indicativo. Por aquí está la raíz, ¿no? Ese es otro detallito a recordar. Esta gráfica que están viendo aquí es una gráfica típica de un polinomio impar. Usted dice, tiene un solo corte. No me vaya a decir que esto es un polinomio de primer grado, porque tiene un solo corte. Ya, dice, no, esto es un polinomio impar. Los polinomios de primer grado o lo que sean las funciones lineales dan rectas. Esto no es ninguna recta. Ya. De segundo grado en adelante dan curvas. Entonces, con lo que vimos ahorita, dice, esto es un polinomio impar, ¿verdad? Veo una raíz real, es lo que veo. Mínimo debe ser de grado 3 porque asumiré que tiene una raíz real y dos complejas, serían 3, entonces sería de grado 3. O una raíz real y 4 complejas y sería de grado 5. Entonces uno entraría en esos terrenos de cuántas raíces complejas tendría. Pero sí tenemos claridad que tiene una raíz real, que está entre -2 y -1. Simplemente hay que recordar el tema de la forma de la gráfica para tener en cuenta de qué grado es, cómo identifico las raíces reales, cómo justifico las raíces complejas que estoy pensando que tiene. Bueno, y la tabla, ¿qué información me aporta? Pues nada más el cambio de signo que hay aquí. Si yo veo la tabla, entonces yo diría, bueno, tiene una sola raíz real, porque ahí en adelante la división sintética, pero como no tenemos la función, si no tenemos en la tabla, esto supongo que tú dices, voy a reemplazar el 6 a ver qué pasa, te da un número más grande que el 80, ya esto no vuelve a bajar. Reemplazo -6, me da un número menor, para los negativos menor que menos 170, dice, ya no vuelve a subir, entonces tiene un solo corte. Ya. Entonces dice, esta es la tabla de un polinomio impar. No pues, porque no se ajusta a una línea recta para decir, tiene una sola raíz, es lineal, no. Los datos no se ajustan a una línea recta, dice, es la tabla de un polinomio impar. Sin tener el gráfico, nada más analizando la tabla, usted puede determinar si es un polinomio impar o un polinomio par, ¿verdad? Porque los polinomios impares comienzan como negativos y terminan como positivos, o comienzan en un extremo positivo y terminan como negativos. En cambio, los polinomios pares tienen, si comienza como negativo, termina como negativo en el otro extremo. Si comienza como positivo, termina como positivo en el otro extremo. ¿Ok? Bueno, aquí vemos un caso de raíces múltiples, lo que vimos ahorita. Aquí tenemos una raíz múltiple tipo impar y una raíz múltiple tipo par, ¿verdad? Entonces dice, si esta es impar se contabiliza por 3, si esta es par mínimo se contabiliza por 2. Porque la raíz impar que se contabiliza como 1 es el corte franco así. Dice, es un corte franco, un corte evidente. Pero este corte así como que me acerco y después me voy agachando y hago una especie como de silla. Entonces ese es impar. Y el mínimo valor con que empiezas a contabilizarlo es con 3. Y el mínimo valor con que puedes contabilizarlo es con 2. Dice, esta es la gráfica de un polinomio impar, se nota legua. Viene desde menos infinito y luego en este otro extremo sigue a más infinito. Polinomio impar. ¿De qué grado? Mínimo de 5 grados. Porque este es múltiple por 3 al menos y el otro es múltiple por 2 al menos. 3 más 2, 5. Es un polinomio de grado 5, ¿verdad? Podríamos decir eso. Entonces, afortunadamente él me da ceros en esta columna. Esta columna es la columna de la Y. La otra son las columnas de lo que se llaman las derivadas. Y hace un tema de cálculo. Primera derivada y segunda derivada. Entonces, aquí vemos los ceros y aquí vemos los ceros. Entonces, usted dice, bueno, el -3 es una raíz, tiene la forma porque tengo el gráfico. Sin el gráfico yo no me doy cuenta que es una raíz múltiple. Porque no tengo ni el gráfico ni tengo la función. Si yo veo esta mera tabla, yo digo, la gráfica es un polinomio impar. Se nota legua porque en un extremo está negativo y el otro extremo es positivo ya. Eso es la información, la tienes. Pero tú dices, veo dos raíces nomás. Si es un polinomio impar, no puede tener dos raíces. Porque las complejas vienen por 2. Entonces sería 2, 4, 6. Es ilógico. Entonces tú tendrías que pensar, una de esas raíces tiene que ser múltiple.
para que se encuadre en un polinomio impar como me demuestra la tabla. Entonces mire toda la información que podemos sacar de la tabla. La información mínima que podemos decir: primera raíz, menos 3. Segunda raíz, menos 3. Tercera raíz, menos 3. Cuarta raíz, 2. Y quinta raíz, 2. Esto es lo que podemos más o menos tener en cuenta, ya que conocemos la tabla y conocemos el gráfico. Ya están las 5 raíces. Las tienes que decir repetidas. Raíz 1, raíz 2, aunque las repitas 3 veces, pero tienes que decirlas. Ya. No vas a decir tiene 2 raíces menos 3 y 2, porque estarías malo. Estarías contradiciendo lo que acabamos de aprender. Que viene acá. Bueno, aquí, pasa lo mismo. ¿Cómo sé que es un polinomio de grado par? Extremo positivo, extremo positivo. Dice, es cóncavo hacia arriba, es un polinomio de grado par. ¿De qué grado? No sé. Cierto. Pero aquí, esta tabla no corresponde con este gráfico. Ah, no, sí. Aquí estoy viendo algo acá. Profe, Carlos, que lo deje entrar. Entre 1 y 2 hay un cambio de signo. Entre 1 y 2. Y entre 2 y 3 está el otro cambio de signo. Están pegaditos las dos raíces. La raíz 1, que es esta, pongamos 1, y la raíz 2, que es esta. Entonces, la tabla me está mostrando las dos raíces. Ya, porque de 3 a menos 1 hay un cambio, y de menos 1 a 11 positivo está el otro cambio. Entonces, tú dices, hay una raíz entre 1 y 2 y entre 2 y 3. En esta sección están dos raíces reales. Este es un polinomio par. Entonces, tiene dos raíces reales. Es un polinomio de grado ¿qué? De grado 2. Pero por la forma que estoy viendo que no es una parábola perfecta, dice, este puede ser un polinomio de grado 2, de grado 4, de grado 6, porque tiene raíces complejas. Aquí vemos una forma de darnos cuenta también de las raíces nulas. Mire, este término que está aquí, el último término de menor grado del polinomio es grado 2. Eso automáticamente te indica que tiene dos raíces nulas. Siempre van a contabilizarlo con base en el grado del menor término que tenga el polinomio, ya que este no tiene término independiente. No tiene término independiente, dice x a la 3 menos 2x a la 2, y ya dice, hay carencia de término independiente. Por lo tanto, si el término de menor grado es de grado 2, por dicha razón, tiene dos raíces nulas. Entonces ahí encontraste dos raíces n. Primera raíz, y es repetida. Primera raíz 0 y segunda raíz también 0. Ya hallaste dos raíces. Él tiene tres raíces, te falta hallar una raíz. Entonces, aquí se hallan las raíces por factorización. ¿Cómo así que por factorización? Entonces usted tiene x a la 3 menos 2x a la 2. Entonces, caso 1, factor como un monomio, se coge la letra que se repita en todos los términos, se coge la de menor exponente, x a la 2. Si ahí va x a la 2, ¿qué va aquí? Va x. ¿Y qué va aquí? Va menos 2. Si usted me iguala esto a 0, usted le queda fácil darse cuenta que por este 2 que está aquí repetido dos veces, usted encuentra las dos raíces que ya nos dimos cuenta hace rato. Y la tercera raíz, ¿dónde la consigo? La consigues de esto. Si esta operación da 0, una de las opciones para que dé 0 es que este binomio x menos 2 sea igual a 0. Si esa operación x menos 2 da 0, entonces toda la expresión da 0. Y si toda la expresión da 0, es que el valor de x, que restado con dos ocasiones de 0, es una raíz. ¿Y cómo se halla? Sí, simplemente una transposición de términos. El 2 lo pasa para el otro lado y te dice 2. Entonces, simplemente por visualizar las raíces nulas y por factorización, ahí es la tercera raíz.
No apliqué ni tabla, ni división sintética, ni tuve que hacer gráfico. Son situaciones sencillas que pueden darse. Entonces ahí encontraste la tercera raíz. Tercera raíz, x igual a 2. Vamos a hacer el gráfico. Aquí está la raíz múltiple que le dije. Llega, toca y se devuelve. Raíz múltiple se cuenta por 2. Y está el 2, que es un corte franco, raíz sencilla. Ahí están las tres raíces, típicas de un polinomio impar, ¿verdad? Ese es otro detalle. Esta función tiene una raíz nula, pero esta raíz nula no es múltiple. ¿Por qué no es múltiple? Entonces hacemos el análisis. Este es un polinomio par. No tiene término independiente. El último término es de grado 1. Y como no tiene término independiente y el último término, o sea, el de menor grado es grado 1, dice, listo, ya encontré una raíz. Una de las raíces es x1 igual 0. Ya lo calculaste, sencillo. Entonces, hacemos la tabla típica de un polinomio par, ¿verdad? Tiene los dos extremos del mismo signo. Hago el gráfico. Aquí está, es un corte franco, no es un corte para raíz múltiple, es un corte franco. Y la otra raíz me la da una raíz probablemente irracional. Y como nada más hace dos cortes, las dos raíces restantes son complejas. Aquí lo que quería que vieran que es una raíz nula, pero no es múltiple. Y la gráfica me muestra que hace un corte franco por 0. No hace un corte así que llega y se devuelve. Ni hace un corte como una silla que llega, se aplana, corta, sigue aplanando y luego sube bruscamente. No hace ese tipo de corte de multiplicidad par o impar, sino un corte franco. Pero así hallé una de las 4 raíces que hallé. La primera fue fácil, un 0, lo identifiqué enseguida. Entonces, siempre que un polinomio que yo les dé no tenga término independiente, ya les estoy dando de ñapa una raíz sencilla de calcular, sin ningún proceso complicado. ¿Ok? Yo creo que vamos a ver. Bueno, vamos a llegar hasta aquí para que puedan trabajar. Bien. Veamos esta función que está aquí. 2x a la 5 menos 2x a la 3 más x a la 2 más 3. ¿Ok? Dice, esto es un polinomio de grado 5, ¿verdad? Entonces, ¿para qué me sirve el término independiente? Ya sabemos que la existencia o la no existencia de él delata raíces nulas, ¿verdad? En este caso, cuando existe, podemos trabajarlo con el coeficiente dominante y podemos buscar posibles factores, posibles. Mira lo que se hace. Término independiente, más 3. O sea, este es el que se llama A sub 0. Más 3. A sub n. N está relacionado con el grado del polinomio. El grado del polinomio es de grado 5. Entonces, A sub 5. Por eso va con la n. 2. Entonces, usted hace esta operación. El coeficiente dominante, el término independiente sobre el coeficiente dominante. ¿Ok? Y usted coloca las combinaciones. El término independiente es 3, entonces usted coloca más o menos 3. Coeficiente dominante 2, coloca debajo más o menos 2. Después despliega la lista de los divisores del 3, teniendo en cuenta los dos signos. Y abajo también despliega la lista de los divisores de 2, trabajando con ambos signos. Entonces, ¿cuáles son los divisores de 3? Es un número primo, el mismo y la unidad. ¿Cuáles son los divisores de 2? El mismo y la unidad. Ya cuando usted hizo el despliegue de los divisores del término independiente, de los divisores del coeficiente dominante, empieza a hacer unas combinaciones. Va a hacer unas divisiones con todas las opciones que tiene. Por ejemplo, usted dice más 3 entre más 2. Esa es una opción de probable raíz. Probable, posible. Más, ahora coge en vez de más 3, coloca menos 3 entre más 2. Ya. O sea, trabajé el más 3 y el menos 3 con el más 2. Tú estás jugando el juego de opciones y posibilidades de mezclas de signos con esos dos números, ¿verdad? Después dice, ahora vamos a trabajar más 3 con el menos 2
y menos 3 con el menos 2. Ya tienes 4 posibilidades. Ahora le toca el turno al 1. Más 1 y menos 1 con el más 2. Y luego otra vez más 1 y el menos 1 con el menos 2. Ya todos los 4 de arriba, porque hablo de 4 de arriba, más 3, menos 3, más 1 y menos 1, esos 4 los trabajé con el más o menos 2. Me desplegó esas opciones. También el más 1 y el menos 1 tienen que jugar también. Entonces ustedes despliegan esas opciones. Más 3 con el menos 3 con más 1. Más 3 con el menos 3 con menos 1. Más 1 con el menos 1 con el más 1. Más 1 con el menos 1 con el menos 1. Así haces el despliegue. Luego, ¿qué viene ahora? Hagan la división si se pueden dividir. Haga la simplificación si se pueden simplificar, supongamos. Y haga la regla de los signos. Para esa gama tan amplia de opciones se reduce a unas cuantas. Entonces, usted empieza a mirar, bueno, más 3 con más 1 da más, por más da 3. Menos 3 con más 2 más menos, entre más da menos 3 medios. Ya. Entonces, cada opción individualizada te da toda esta gama. ¿Qué hiciste? Simplemente la regla de los signos. ¿Cuántas opciones tengo? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. De ahí te salieron 16 opciones, pero que hay varias que están repetidas. Entonces, quita las repetidas, te quedas con las que no son repetidas. Y se reduce que en el cuadrito salmón están las opciones que por este método me dicen que puede estar la raíz. Puede, no te lo aseguran ni están obligados a hacerlo, pero te dicen que puede, que una de ellas o varias de ellas sean raíces. Esta es una forma en que me ayuda el término independiente y el coeficiente dominante. Entonces me dice que más 3 puede ser, menos 3 puede ser, menos 1 puede ser, más 1, o estos números racionales fraccionarios o quebrados, ¿verdad? Se hizo el gráfico. El gráfico, si ustedes pueden ver, está pasando entre menos 1 y menos 2. O sea, más o menos podría ser este señor que está aquí. Es el que me orientó más. No, perdón. ¿Cómo sería? Ahí sería este señor que está aquí. Es este. El que más está cerca. Porque les da 1, algo negativo que está cerca a la raíz. Si ustedes pueden asociarlo. Entonces, para eso sirve esa estrategia también. Entonces, esta estrategia sirve para puntualizar posibles raíces. Puntualizar. Te da una gama de raíces. Y tú empiezas a probar. ¿Ok? Entonces aquí está la tabla que también me lo confirma que entre menos 1 y menos 2 está la raíz porque hay un cambio de signo. Por lo que veo tiene una raíz real y tiene 4 complejas porque este es un polinomio impar. Y nada más tiene un solo corte y no volverá a cortar más. Entonces si tiene un solo corte, tiene una sola raíz real y 4 complejas para completar las 5. Veamos esta. Este es un polinomio también de grado impar, grado 5. Término independiente 5. Coeficiente dominante 1. Dividimos más o menos 5 entre más o menos 1. Desplegamos los divisores de más o menos 5. Aquí están. Los divisores de más o menos 1, pues es lo mismo, más o menos 1. Y usted comienza a jugar más 5 y menos 5 entre más 1. Más 5 y menos 5 entre menos 1. Más 1 y menos 1 entre más 1. Menos 1 y más 1 entre menos 1. Luego haga las divisiones, la regla de los signos y te da esto. Y dice, bueno, hay varias que son repetidas. Saquemos las que no están repetidas y te da esto. Dice, ojo, de estas 4 opciones, ojalá alguna sea la raíz de las que estas 5 que estás buscando. Entonces, tengo la gráfica. Él me ayudó en una, en menos 1. Uno de estos valores que me dio aquí es una de las raíces que está acá. Las otras dos son irracionales o racionales. Entonces, si esto es un polinomio grado 5, tiene 3 raíces reales y las otras 2 son complejas. ¿Está claro? Entonces, para eso sirve este método. Bueno, vamos a dejar hasta aquí, jóvenes, para que ustedes en el lazo hasta las 7 de la noche alojen en el Classroom del grupo un ejercicio donde van a hacer lo que han aprendido hoy, ¿verdad? Entonces, yo les voy a dar una función
se las voy a copiar. Vamos a copiársela en Paint. Y ustedes se van a dedicar a hacerle ese proceso de análisis. Yo les voy a decir qué me tienen que colocar en el documento que me van a enviar. A ver si tengo Paint abierto. Listo. Entonces, esta es la función. Para que vayan, porque aquí hay tanta información que si yo no hago nada, se me olvida. Tengo que aprender a hacer algo con lo que ya me han avanzado. Falta más, sí, todavía nos falta más información para manejar el tema. Entonces vamos a manejar esto poquito que ya tenemos. X a la 4 más 2x a la 3 menos 10x al cuadrado más 22x menos 15. Ese es el polinomio que van a trabajar. Todos, individualmente. ¿Qué van a hacerle? Voy a pedir cosas sencillas. Hallar. Vamos, lo puse muy pequeñito. Para un número más grande si es que ni lo permite. Cuando tiene rato que no se congela, que se descongele. Vamos a ver si es muy grande o qué. Allá, bueno, así. Ponerla con negro. Pues. Hallar. Vamos a estirarlo para que no se vea así. Hallar el coeficiente dominante. Dominante. Punto sencillo. Hallar el término independiente. Calcular, lo que vieron ahorita, calcular las probables raíces con los elementos anteriormente indicados, o sea, el dominante y el independiente. Calcular las probables raíces con los elementos anteriormente indicados. Es lo último que vimos ahorita, ese proceso de eso. Otro, aplicar el teorema de aplicar la división sintética para determinar a partir de qué valor no hay raíces, tanto en la parte negativa como positiva. Lo que dije ahorita, miro cómo son los números de la tercera fila, la característica de los signos, si estoy hallando una raíz, una probable raíz negativa, cómo me dan los signos de la tercera fila, si estoy hallando una probable raíz positiva, cómo me dan los números, y de ahí voy a argumentar. No es que me haga la división sintética y eso quedó ahí, no. Me argumenta como un buen abogado. De acuerdo al anterior, podemos decir que eso se vea y quede explícito, ¿verdad? Por último, calcular la tabla. Si ya tú sabes que de tal valor allá no hay raíz y de tal valor para allá no hay raíz, entonces haces una tabla con esos valores intermedios. Aplicas el teorema del residuo, el que han hecho toda la vida para hacer una tabla de valores para una función. Entonces, calcular la tabla de valores de la función y determinar
las raíces. Si les da 0 en algunos puntos, dice, aquí hay una raíz, profesor, porque la segunda columna me dio 0, este valor es raíz, ya. Y si no le da 0, pero usted ve cambios de signo, dice, hay una raíz entre fulano y sutano. Y si usted ni le da 0, ni le da cambio de raíces, profesor, las raíces todas son complejas. O sea, que usted después de la tabla saque esos argumentos, ¿ok? Calcular la tabla de la función y determinar las características características o valores de las raíces de la función. Por último, realizar un gráfico. Usted ya tiene una tabla, realiza un gráfico en papel milimetrado o cuadriculado. Realizar el gráfico del polinomio. Listo. Vamos a colocarle numeración para que no piensen. Punto 1, un regalo. Punto 2, hacen cuestiones de segundos. Punto 3, fácil, toma tiempo, pero fácil. Punto 4, súper fácil. Aquí se demorarían un poquito, que hay que calcular una tabla, simplemente tener paciencia, calcular los valores y realizar el gráfico. Son los 2 puntos donde van a tener un poco más de tiempo. Listo. Esta es la actividad que tienen que realizar. ¿Ok? Entonces yo voy a mandar un pantallazo de esto al grupo, ya, para que ustedes de aquí a las 7 lo monten al WhatsApp, lo monten en Classroom. Esta es una actividad en vivo y en directo. ¿Ok? De todos modos, la clase fue grabada. Bueno, creo que fue grabada. Bueno, sí, está siendo grabada para enviarla una vez YouTube me lo asimile y me diga, públicalo para los que asistieron y para los que no asistieron. Esta actividad solamente es validada para los que asistieron. Los que no asistieron, no creo que me va a decir de la noche a la mañana, pero yo también lo hice. Pero si usted no asistió, ¿cómo va a hacer algo si usted no lo vio? Aquí tengo un pantallazo de los que están asistiendo hoy. ¿Cierto? Vamos a publicarlo también en el WhatsApp del grupo. Los que creo yo que vieron todo el tejemaneje que hemos visto hoy. No sé si alguien estuvo y por alguna razón se fue. Se desconectó, pero vio gran parte de la actividad. Aquí veo a Carlos Villanueva, César Ortiz, Molina, uno de los Monsalvo y a Valeria Márquez. Son los únicos que están presentes. Pero serían los únicos que podrían validar pues la entrega de la tarea. Los otros, previa vista de la gráfica. Entonces en la próxima clase, una vez termine la clase, hay otra cosa, hay que hablar sobre ese tema. Una vez termine la clase, le coloco la actividad a ellos, ¿verdad? Y les voy a dar un tiempo también, igual a ustedes, 1:30 para que lo hagan. Ya, otro ejercicio. Profe, entonces los que no asistieron no tienen que hacer eso. Aquí no podemos estar perdiendo tiempo. No soy amigo de dar clase los Viernes Santos, como buen católico yo respeto esa fecha, ¿verdad? Es una fecha de reflexión. Entonces, hay que mirar opciones. Viendo su horario, ustedes tienen el lunes disponible. O sea que nos veríamos este lunes, ¿verdad? O nos podríamos ver el sábado santo, ¿verdad? ¿Qué hora? Ustedes tienen el sábado libre, yo no lo tengo libre. Yo tengo clase de 11 a 1, de 10 a 1. Entonces, podría dar clases con ustedes, así sean 2 horitas, de 2 a 4 el sábado entrante, para no dar clase el Viernes Santo. Entonces, hago la propuesta y por el WhatsApp escucharé opiniones porque hay muchos que no están aquí. Entonces, voy a poner un audio para manifestar esta situación
de que no se puede perder. El Infotec cuando contabiliza las 16 semanas de clase, pues contabiliza hasta el Viernes Santo, hay que darla. Pero yo, como yo respeto ese día, entonces podemos hacerlo o el lunes que viene, dentro de la otra semana, o podemos dejarlo para el sábado santo. No nos veríamos el viernes, sino el sábado santo, pero a las 2 de la tarde o a la 1:30. Ya. Como es sábado santo y con este tema del COVID, no creo que muchos estén pensando en temas de viaje, vacaciones o rumbales, porque mire lo que está pasando. Entonces, les dejo eso. Profe, yo me voy para Bogotá, profe. En el WhatsApp del grupo para que lo discutan y me den opiniones, si lunes o sábado. No me queda más, sino ya yo tengo los que asistieron ahora, pueden retirarse para que trabajen la actividad. Voy a colgar ya la actividad en Google Classroom para que trabajen. Que pasen feliz resto de día, que tengan un feliz fin de semana y que iniciemos una Semana Santa como debe ser. Ya alejarnos tanto de la rumba, de ese materialismo, de esa parte de que somos muy carnales y lo profano y el hedonismo y los placeres de la vida. No, ya estamos en una Semana Santa donde les pido a todos que busquen a ese Dios que está ahí. El mapa para buscar a Dios es la Biblia. En la Biblia usted encuentra a Dios. Ese es el mapa del tesoro. Úsenlo, léanlo, vean un programa, hágase preguntas, ¿verdad? ¿Qué está pasando? ¿Por qué está pasando? ¿Qué dice el Apocalipsis? Léase el Nuevo Testamento. Usted tiene espacio para eso. Léase un ratico el Nuevo Testamento. Entonces lee en 2 o 3 meses. Inicie ya esta Semana Santa leyendo el Nuevo Testamento, comprendiendo el mensaje. Hoy estás vivo. Muchos creen que por estar jóvenes tienen a Dios agarrado del mango. No lo voy a decir que pueden ser ustedes, sino que los jóvenes en su mayoría, cuando yo los veo en una moto así, que nada más veo el visaje, cree que Dios, el ángel de la guarda, lo va a resguardar todo el tiempo. Y resulta que no llegan ni siquiera a los 40 años, ni a los 30, ni a los 20, porque viven esa vida agitada. Juventud es sinónimo de vida eterna, no señor. Yo he visto bastantes jovencitos morirse pendejamente y estúpidamente, y hay viejitos que viven hasta en condiciones de hambruna, todavía están pidiendo limosna por las calles. Entonces, reflexión, jóvenes, reflexión y busquen a Dios en la religión que ustedes deseen, aunque yo les diré que la religión es la católica, la que inventó Dios hace más de 2000 años. Las otras las inventaron los hombres, que Dios no designó para ellos, sino que ellos dijeron, esta es la iglesia que voy a inventar y este es el nombre que le pongo y esto es lo que hay que hacer y esto es verdad y esto es mentira. A esos hombres yo no les creo. Se le cree a la iglesia que dejó Dios en manos de Pablo y de Pedro. Esa es la iglesia de Dios. Lo que esté por fuera de eso no es la iglesia de Dios. Son aproximaciones que distorsionan el camino. Bueno, jóvenes, que pasen feliz resto de día y espero la tarea a las 7, más tarde a las 7:30. ¿Ok? Saludos, jóvenes. Bien, profe, gracias. Conectar un poquito, papi. Sí, algunos están haciendo algunos trámites y otros tendrán otros inconvenientes ya. Me conecto por aquí. La pizza alborotada. Sí, está dando duro. ¿Hasta cuándo? Pásalo a Vive lo vende la Vancouver. Deben estar en la segunda casa. A por 352. Ah, 355. Ya sé que es una exigencia, pero era algo que quería, no solo por mí, por mi familia. Sé que los niños necesitan más espacio. No paramos de oír que la casa es pequeña. Esta era nuestra solución. Era tu solución, pero bueno. Creí que era nuestra, lo siento. ¿Y qué pasará ahora? Tenemos aprobado el toldo para que se extienda en toda la terraza, sin contar el espacio de la escalera. Tenerla cubierta es una gran idea, pero yo en verdad quería los paneles laterales para protegernos del viento y la lluvia. Pero si reemplazamos estas cercas con unas cercas de vidrio y
sombrosos para revenderla. Sería una gran mejora. Así no entraría el viento, la lluvia, no pasaría nada. Ok. Tenemos el calentador, tendrán muebles asombrosos para exteriores. Nick Kenny reemplazará todo este piso de vinilo. Eso será una gran mejora. Sé que no es justo lo que esperaban, pero creo que van a querer usar este espacio, quizás no 12 meses al año, pero al menos 10. Y ahorraríamos algo, ¿no? Como no tendremos lo que queremos. Puede que quede más plata, pero no sería mucha. Me gustaría dejarla para emergencias por si surgen otros problemas. En realidad, esta fue tu visión. A mí y a mi Espera a ver, nos van a sacar. Suena bien.